vamos a hablar de la ley de Coulomb y de varios temas relacionados. Entonces esta ley es la que determina la fuerza entre dos cargas eléctricas puntuales si se encuentran estáticas o se mueven a velocidades lentas, definitivamente velocidades no relativistas, o sea, mucho menores a la velocidad de la luz. Y esta fuerza puede ser de atracción o de repulsión, cargas opuestas se atraen, cargas iguales se repelen. Entonces la fórmula es que la fuerza es proporcional al producto de las cargas, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas y actúa a lo largo de una recta uniendo las cargas. Entonces la constante de proporcionalidad puede ser esta K, que es la constante electrostática, o bien puede ser 1 sobre 4 pi epsilon 0, donde epsilon 0 es conocida como la permitividad del espacio libre. Más tarde, cuando veamos ley de Gauss, veremos por qué ese 1 sobre 4 pi epsilon 0. Pero en cualquier caso, tenemos aquí los valores numéricos tanto de K, electrostática, como de epsilon 0, la permitividad del espacio libre. Estrictamente estos valores son correctos, digamos, para el vacío. O sea, estos nos dan la fuerza entre dos cargas puntuales electrostáticas, en el caso del vacío, pero en el aire es prácticamente igual la fuerza. Entonces, para muchos fines prácticos, pues podemos usar exactamente la misma fórmula con las mismas constantes en el caso del aire. Esta ley pues se llama así en base al primer investigador que la publicó. Parece ser que había sido descubierta un poco antes por otro investigador que no la publicó, ¿no? Cavendish. Y bueno, fue medida, las fuerzas fueron medidas utilizando una balanza de torsión, que es básicamente una barra suspendida a un hilo de seda, y entonces el ángulo por el que rota mide la fuerza. Y bueno, es importante, digo, más allá de sus aplicaciones prácticas directas, marcó el inicio del estudio cuantitativo del electromagnetismo. O sea, las fuerzas electrostáticas pues se conocen desde la antigüedad, por lo menos de los antiguos griegos, pero esto realmente permitió medir una carga, ¿no? En principio se podía cuantificar una carga en base a la fuerza electrostática a una cierta distancia, entonces eso permitía comparar magnitudes de cargas, ¿no? De manera cuantitativa a través de la fuerza. Y bueno, más tarde cuando veamos la ley de Gauss, vamos a ver cómo se obtiene esta ley a partir de la ley de Gauss. O sea, se obtuvo históricamente pues directamente de observaciones experimentales, pero también es una ley que podríamos derivar de la ley de Gauss, que a su vez viene de las ecuaciones de Maxwell, que son las ecuaciones fundamentales de la electrodinámica. También podemos considerar esta ley como una ley de proporciones. Por ejemplo, que si duplicamos la distancia, la fuerza se divide entre 4, o si recortamos la distancia a la mitad, pues entonces la fuerza se cuadriplica. Si cambiamos el signo de una carga, se cambia la dirección de la fuerza, etc. Entonces, bueno, como por ejemplo que dos cargas a una distancia entre sí tienen una fuerza atractiva de 5 newtons, entonces al doble de distancia van a experimentar una fuerza de la cuarta parte, es decir, de 1.25 newtons. Y aquí notemos que no tenemos los valores numéricos de la distancia R ni de la magnitud de ninguna de las dos cargas. Entonces podemos utilizarla también con una relación de proporcionalidad sin necesariamente tener los valores numéricos de todos los parámetros. En el caso de que tengamos múltiples cargas, pues simplemente se suma la fuerza coulombica que actúa por cada par de cargas. Por ejemplo, en esta carga que está en rojo, pues tendríamos que usar la ley de Coulomb 3 veces, una para cada carga azul, calcular entonces, de esta forma 3 fuerzas y la suma vectorial nos daría la fuerza electrostática neta actuando sobre la carga roja. Entonces, bueno, como cualquier otra fuerza, obedece la tercera ley de Newton. Sobre la carga 1, la carga 2 ejerce una cierta fuerza, pues sobre la fuerza 2, la carga 1 va a ejercer una fuerza de igual magnitud,
y en sentido opuesto. También la fuerza electrostática es una fuerza conservadora, es decir, la suma de energía cinética de potencial es constante. Vamos a ver eso un poco más en detalle cuando hablemos de energía potencial electrostática. Bueno, lo que les había mencionado en el caso del aire, que bueno, en el aire es básicamente la misma ley, o casi exactamente la misma ley que en el vacío. Existe una amplia gama de materiales que podemos aplicar una ley con la forma de la ley de Coulomb, simplemente variando un parámetro, ya sea la constante electrostática o la permitividad. Por eso el epsilon 0 que les mostré anteriormente es la permitividad del espacio libre, es decir, del vacío. En un material, pues la permitividad sería otro valor numérico. Entonces, para muchos materiales, no para todos, pero sí para muchos, se puede simplemente variando un parámetro obtener una ley que nos dé la fuerza correctamente. Vamos a definir también el campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico es aquel tal que la fuerza eléctrica es igual a la carga por el campo eléctrico. Entonces, como consecuencia de esta relación, que es la ecuación 2, el campo eléctrico tiene una magnitud equivalente a la fuerza eléctrica por unidad de carga. Entonces, si dividimos la fuerza eléctrica entre la magnitud de la carga sobre la que actúa, pues eso nos daría la magnitud del campo eléctrico, y su dirección es aquella en que se movería una pequeña carga positiva colocada en ese lugar, ¿no? Si no actuara sobre ella ninguna otra fuerza más que la fuerza eléctrica. Y esta definición de campo eléctrico es muy general, no es solo para el caso estático, ni solamente para cargas puntuales. En el caso específico de una carga puntual, pues está dado el campo eléctrico por esta relación, es decir, su magnitud es 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la carga entre la distancia radial al cuadrado, nos da su magnitud y digamos es hacia la carga si es negativa y alejándonos de la carga si es positiva, como se muestra en la figura. Claro que es importante de los campos eléctricos es que si tenemos una carga puntual, si es positiva, de ahí sale el campo eléctrico. Es decir, el sentido de las flechas es alejándonos. Y bueno, si es una carga negativa, pues es lo contrario, ¿no? Las flechas van hacia adentro, es decir, hacia la carga. Si tenemos múltiples cargas, pues simplemente sumamos los campos eléctricos de cada una para obtener el campo eléctrico total. Recordemos que esto es una suma vectorial. Entonces, en principio, en algún punto en el espacio en que necesitemos el campo eléctrico, tendríamos que encontrar los campos individuales de cada carga y sumarlos, en el caso que tengamos un número limitado de cargas puntuales. En el caso que tengamos otro tipo de distribución, habría que usar otros métodos, de los cuales vamos a hablar posteriormente. Pero bueno, un poco en el mismo sentido que lo que les comentaba antes, las líneas de este campo eléctrico, que recordemos son cómo se movería, cuál sería la trayectoria de una pequeña carga eléctrica positiva que se colocara ahí. Estas no se cruzan más que en las cargas puntuales mismas. Entonces, nuevamente salen de las cargas positivas y terminan en las cargas negativas. Entonces, aquí en las figuras se muestran dos ejemplos. Un caso de dos cargas de magnitud idéntica y signo opuesto en el dibujo de arriba, y en el dibujo de abajo se ven dos cargas iguales. Entonces, en ambos casos, ¿no? Salen de las positivas, llegan a las negativas y fuera de donde haya cargas puntuales no se cruzan. Entonces, si lo pensamos es más o menos lógico, ¿no? Si se cruzaran querría decir que una pequeña carga positiva que se colocara ahí tendría dos trayectorias a la vez, lo cual no es muy lógico. Entonces, lo que indican estas líneas, y digamos, para dibujarlas así de manera cualitativa, pues hay que seguir esa regla, ¿no? Salen de las cargas positivas, llegan a las cargas negativas, y entre más juntas estén las líneas, eso indica una intensidad mayor del campo, que obviamente es mayor cerca de donde hay una carga puntual.
Ahora, si queremos obtener el vector preciso en algún punto en el espacio, pues entonces hay que, y en el caso de cargas puntuales, pues hay que calcular, digamos, el campo eléctrico coulombiano para cada carga y hacer la suma vectorial. Y eso, pues un programa lo puede hacer, es un sistema muy complicado, y si es un sistema relativamente sencillo, pues lo podemos hacer, entre comillas, a mano. Para hacerlo, entre comillas, a mano, pues tendremos que calcular el campo, digamos, la magnitud y su dirección en cada punto, sumar componentes, y bueno, eso nos daría el campo